Gracias. Bendiciones, hermanos. Vamos a comenzar la exposición de hoy. El otro día estuvimos hablando de Hechos capítulo 9. Hemos expuesto ese capítulo y hoy tengo la gracia y el privilegio de poder seguir compartiendo la palabra. Vamos a ver hoy Hechos 10. El último versículo de Hechos capítulo 9 ya nos había introducido en que, él estaba donde Simón el curtidor, que ya era algo extraño, ¿no? Porque, el curtidor, aunque Simón el curtidor que vivía ahí en Jope o Haifa, ya es una persona que tenía un oficio que no era muy apto para un israelita por las leyes, por la piel, por lo que significa ese tipo de trabajo. Decíamos que como que Dios ya estaba preparando a Pedro para lo que se venía. Muy interesante, vamos a Hechos capítulo 10. Vamos a recordar que en Hechos 1:8, que ese versículo es el bosquejo, es el esquema de todo el libro de los Hechos, decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí es donde llega el inicio de lo de hasta lo último de la tierra, porque va a ser un romano el que se va a convertir, no un judío habitante de Roma, como en Hechos capítulo 2, sino un romano gentil. Vamos a comenzar entonces la visión de Cornelio. Y nos dice el texto de la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana. Sobre el tema de centurión, tal como lo dice su nombre, comandante de 100 soldados romanos, un centurión. En algún sitio he leído que es como entre 80 y 100. Entonces era una persona responsable. Al igual que ha habido el caso de otro centurión en Mateo capítulo 8, por ejemplo, ¿no? El centurión que tenía más fe que el resto de los israelitas. Aquí tenemos el caso de otro centurión. Y en el caso al final de Marcos, por ejemplo, 15 también leemos de otro centurión, ¿no? Que dijo verdaderamente este hombre era justo, o el Hijo de Dios, cuando muere Jesús. Entonces son casos curiosos de gentiles que después de ver tantas muertes, tanto asesinato, tanta violencia y tanto todo, se dan cuenta de quién es Jesucristo, y a veces más que el resto del pueblo y más que los propios judíos. Curiosamente, veamos entonces el caso del centurión Cornelio. Dice que formaba parte de la cohorte llamada la Italiana. Esto es una unidad militar compuesta de unos 500 soldados romanos, como una sexta parte de una legión romana. Pero dice el versículo 2 que él era piadoso y temeroso de Dios, o sea que tenía fervor por Dios, pero además tenía temor de Dios. ¿Os acordáis lo que dice la palabra? El temor de Dios es principio de la sabiduría. Temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Mirad qué curioso es esto. Lo de temeroso de Dios indica que Cornelio creía en el Dios del Antiguo Testamento, pero no era un prosélito del judaísmo, ojo. Había muchas personas que eran prosélitos, que estaban en un proceso de conversión al judaísmo o que eran conversos parciales, que participaban de sus tradiciones y demás. En el caso de Cornelio no era así, era un hombre que creía en el Dios de Israel,
pero no era prosélito del judaísmo. Eso, lo de ser prosélito, requeriría ser circuncidado, bautizado por inmersión en el judaísmo y traer una ofrenda de sacrificio. Pero los temerosos eran gentiles que, cansados de las religiones paganas, buscaban en el judaísmo algo mejor, la verdad, no esos ídolos vanos que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que están muertos. Y este era el caso de Cornelio, un hombre que de alguna manera conocía a Dios, que estaba conectado con Dios. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, no solo él, sino con toda su casa. Y que daba, mirad, la fe viene conectada con las obras. Daba limosnas al pueblo judío, o sea, bendecía al pueblo de Israel y oraba a Dios continuamente. ¿Eso qué quiere decir? Dependencia de Dios. ¿Os acordáis el centurión de Mateo capítulo 8? Algo muy parecido, un hombre que de tanto bien que él había hecho al pueblo judío, los propios judíos fueron a Jesús diciéndole: oye, este hombre se merece que lo visites porque es un hombre que nos ha ayudado mucho al pueblo. Parece que hay varios centuriones que conocieron a Dios. Veamos pues el 3, dice: como a la hora 9 del día, para que nos entendamos, esta es la misma hora en la que Jesús murió en la cruz. No que lo crucificaron, sino que murió. Murió a la hora, como la hora 9. La hora 9 es la hora de la oración para los judíos. Cornelio estaba orando cuando el ángel se le apareció. Estos son las 3 de la tarde en nuestro horario. La hora 9 es las 3 de la tarde. Entonces dice que a la hora 9 del día vio claramente, ¿no? Subraya ese claramente. No vio algo nebuloso, vio claramente una visión, en visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Ya le llama por su nombre. Y dice, mirándolo fijamente, Cornelio, ¿no? Y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Que era un hombre que amaba a Dios. Dice: despacha ahora a algunos hombres a Jope, o sea, de Cesarea a Haifa, y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Petros, ¿no? Cefas. ¿Qué más? Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, también, ¿no? Cuya casa está junto al mar, el mar Mediterráneo. Y después que el ángel que le hablaba, y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Fijaos qué interesante que la obediencia es inmediata, porque el amor es verdadero, es intenso por el Señor. Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso. ¿Qué quiere decir? Pues que ese soldado también creía. Ese soldado también era piadoso. Los que constantemente le servían a Cornelio, un soldado de confianza. ¿Qué sucede después? La visión de Pedro. Mientras en Cesarea Cornelio tiene su visión, en Jope Simón Pedro tiene su propia visión de parte de Dios. Al día siguiente,
mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, es decir, a Jope, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Muchas casas tenían una escalera exterior y un techo plano que se utilizaba para varios propósitos. Como podemos ver aquí, él había aprovechado ese espacio para orar. Y dice que Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta, es decir, día siguiente a la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Bien. ¿Y qué dice? Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Es un estado espiritual, mental, que preparó a Pedro para la visión del gran lienzo que vendría a partir del versículo 11. Es un estado, porque he estado leyendo, la idea de esta palabra es como que estaba fuera de sí, pero estaba en la tierra. Es como cuando Juan, el del Apocalipsis, dice que estaba en el Espíritu. O sea, no dejaba de estar en la tierra, presente, pero es una experiencia donde tu espíritu de alguna manera está allí, elevado en la visión de las cosas de la dimensión celestial. Entonces, en el espíritu, él percibía una revelación, una verdad, una experiencia. Versículo 11, y vio el cielo abierto. ¿No suena esto? El cielo abierto, cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y se oyó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El cielo abierto, ¿no? Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. ¿Cuántas puntas? 4, ¿no? ¿Y qué sucedía en ese momento? Dale. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Qué extraño era esto. Levántate, Pedro, mata y come. Eso que era inmundo o impuro para un judío. Continúa. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Qué extraña combinación de palabras. De ninguna manera, Señor. Pero bueno, se puede entender porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Es decir, soy alguien que obedece a tu ley, la Torah. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz diciendo, ¿no? Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. ¿A dónde? Al cielo. Mirad qué interesante es esto. El hecho de que baje desde el cielo el lienzo quiere decir que es algo que viene de Dios. Y él está viendo esta visión. Y claro, cuando él dice lo de impuro o inmundo, es porque según Levítico 11, Deuteronomio 14, todo animal estaba clasificado, o era limpio o era inmundo o impuro. Pero Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, ¿sí?, no lo llames tú impuro. El hecho de que estos animales habían descendido del cielo indicaba que Dios los consideraba limpios. Por ejemplo, Marcos 7, 14 al 23, 1 Timoteo 4, 4. Pero claro, ¿qué significa esto? ¿Limpios en qué sentido? Porque, continúa.
Dice que los mensajeros de Cornelio, mientras Pedro estaba, ¿cómo estaba? Perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto. ¿Vale? Me quedo ahí. Él estaba perplejo. Claro, no es para menos. La visión celestial claramente contradecía la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estaba contradiciendo la ley de Moisés. Pero, ¿hay contradicciones en la Biblia? No. ¿Qué está haciendo Dios aquí? No le está diciendo que de repente Él anula los preceptos para los judíos, los dietéticos, sino está diciendo que lo que vas a ver ahora, que son gentiles, son personas, Dios no lo considera más inmundo, porque Él lo va a limpiar. No está diciendo que puede tomar alimentos prohibidos por el propio Espíritu Santo que ha inspirado la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿vale? Esto es muy importante pillarlo, ¿no? Es una contradicción si se refiriera en el mismo sentido, pero no está hablando en el mismo sentido, está hablando de los gentiles. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. ¿Veis la relación entre la visión y lo que viene ahora? Que es otra razón para estar perplejo para Pedro. Pero Dios, a través de una visión relativa a lo dietético, le estaba mostrando como una parábola de lo que vendría ahora, que era la visita de estos gentiles. Veamos. Dice: y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu. No se lo dijo Simón el curtidor. Se lo dijo el Espíritu. Mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Eso lo dice el Espíritu Santo, ¿vale? O sea, decimos que es una persona, mente, voluntad, sentimientos. Mira, dice, le habla, mira, 3 hombres te buscan, levántate, le da órdenes el Espíritu Santo. Pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo, el Espíritu Santo, yo los he enviado. Muy bonito. Entonces, como si no fuera suficiente con la visión, el Espíritu Santo le ha confirmado que esto viene de parte de Dios. Continuamos. 21. Y Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Veis? Ha dado el paso, se ha atrevido a salir de esos esquemas que como judío tenía. Y para eso, Dios sabía que para que Pedro hiciera eso era suficiente con 2 cosas. Una, la visión triple, ¿no? Y la segunda, la orden que le dio el Espíritu Santo. Continuamos. 22. Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos. O sea, que los judíos le respetaban. No solo él hacía buenas cosas por los judíos. Le fue ordenado a Cornelio por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Qué fuerte, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. ¿Vale? Ahí está la hospitalidad del Medio Oriente. Los hospedó. Al día siguiente, o sea, fíjate que los hospedó en una casa que ni siquiera era suya. ¿Vale? Muy curioso, ¿no? Sí, era de Simón el curtidor, que era creyente también.
Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. O sea que no fue solo él, los criados y el soldado piadoso. También, como veremos más adelante, fue acompañado de 6 creyentes circuncidados, creyentes en Jesús, que eran de la circuncisión de trasfondo judío. Esto lo veríamos en Hechos 11:12. Entonces, fíjate, Pedro había comprendido la nueva revelación de Dios y por lo tanto ya no temía confraternizar con un gentil. Pedro llevó consigo a 6 creyentes circuncidados de Jope, es decir, él también necesitaba retaguardia, ¿no? Necesitaba testigos de que él no estaba haciendo algo equivocado, algo extraño, ¿sí? Es bueno tener coartada, ¿vale? Para casos que son extraordinarios. Tener gente que te acompañe. Y continuamos, dice, al otro día, Pedro en casa de Cornelio, al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Y fijaos, no solo Cornelio, ¿no? ¿Os acordáis que Cornelio contó a su casa? Y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Ya no solo los de su casa, tenía parientes y amigos muy cercanos, amigos íntimos. Fijaos, la casa del centurión llena de personas gentiles, esperando la llegada de un judío a ver qué le va a contar, ¿no? Dice, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Ay, ay, ay. Eso sí es una exageración, ¿verdad? Pero bueno, se puede entender, era gentil y podía hacer estas cosas. Sabía, por lo menos, que venía de parte de Dios. Pedro. Pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta. ¿Qué le contesta Pedro, hermanos? ¿Vale? Más Pedro lo levantó diciendo, ponte en pie, yo también soy hombre, no hagas esto. ¿A quién estaba adorando? A Simón Pedro. Y en el Apocalipsis 22, Juan se postra ante el ángel que le mostraba la visión. ¿Y que le contesta al ángel? No hagas esto porque yo soy consiervo tuyo. Servimos juntos a Yahweh, a Dios. No hagas esto. Es muy importante a tener en cuenta que en ambos casos se utiliza no la palabra latría, que es adoración que nadie disputa, que es adoración, ni las sectas, sino se utiliza la otra palabra que es proskineo o proskinesis. Por ejemplo, si os vais al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo de servir es latría, pero lo de adorarás es proskineo. Está claro que solo se puede hacer al Señor. Pero es notorio darnos cuenta de cómo en la historia de la Iglesia entró ese veneno, esa contaminación de práctica teológica y espiritual que es la veneración, que lo llaman así, pero es proskinesis de las imágenes. Proskinesis de las imágenes. Eso es un problema muy grande. En el año 787, después de un concilio en 754, donde se dijo que esto iba en contra de los 10 mandamientos, se anula el concilio y se establece que de repente se puede hacer proskinesis a las imágenes. El occidente lo toma como imágenes tridimensionales y el oriente, de los ortodoxos del este, lo toman como bidimensionales. Pero en ambos casos son iconos. La palabra icono en griego es imagen. No te hagas imagen. Bueno,
tenemos que entender la gran contradicción que hay entre lo que estamos leyendo aquí. Uno diría, Pedro, el Papa, ¿no? Según los católicos romanos. Ni Pedro aceptó que le hicieran prosquínesis, cuanto menos a un icono de Pedro. Pedro no acepta esto, el ángel no acepta esto. ¿A quién se le ocurre pensar que estos santos estarán muy contentos ahí en el cielo viendo cómo la gente se postra frente a imágenes que los representan? Y dicho sea de paso, para colmo, muchas veces son pintores que pintan a una persona que no siquiera se parece a lo mejor a esa persona, porque nadie sabe cómo eran los apóstoles, por ejemplo, de cara. Entonces, muchísimas cosas que van totalmente en otra dirección. El problema de la Iglesia católica y ortodoxa es que para ellos es un concilio universal y es un dogma. En el caso de Occidente, no pueden cambiarlo. Si ellos lo cambian, es como si estuvieran diciendo, sí, reconocemos que nuestros concilios son falibles. Desde el punto de vista de su normativa no lo pueden cambiar. Pero la palabra de Dios es muy clara. No hagas prosquínesis, ni a los ángeles, ni a los seres humanos. Y Dios dice no a ninguna cosa. El único que se lo merece es el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. La palabra de Cristo Jesús. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Nada mortal, nada efímero, nada finito se merece la adoración, sino solamente Dios, el ser perfecto. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida, qué sorpresa para Pedro. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Acordaos que en Mateo 8, el centurión, cuyo hijo sanó Jesús, dice, no vengas a mi casa, yo no me lo merezco. Ahí está la idea. O sea, ellos sabían que para los judíos eran abominables. Pero, y como él insistió, Jesús lo sanó solo con la palabra, por la fe que él tenía. Pero dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado otra cosa, ¿no? Que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ya no eres impuro, ya no eres inmundo. Para Dios, porque lo que Dios limpia no es inmundo. Así que si Jesucristo te limpia con su sangre, no eres inmundo. Continuamos. Una lección que aprendió Simón Pedro. Un comentario anterior, adorar o el indebido honor a un hombre siempre es erróneo porque usurpa lo que solo pertenece a Dios. Y también, Hechos 10:28, hemos leído, a ningún hombre debo llamar impuro. Pedro comprendió que la visión no solo se aplicaba a los animales o a los alimentos, sino también a los hombres. Por eso cuando fui llamado, dice Pedro, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Vamos allá. Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, las 3 de la tarde. Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. ¿Sigue? Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha
mandado, todo lo que Adonai te ha mandado. Qué bonito, esa disposición de corazón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ahí comienza el discurso de Pedro. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Qué interesante es esto. Que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme, y que lo pone en primer lugar a Dios, y hace lo justo, que es la consecuencia del temor de Dios, le es acepto. Eso que ha comprendido Pedro. Que la justificación se aplica a todas las personas abiertas a conocer a Dios, aquel Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y están listos para someterse, rendir sus corazones al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es esto de que no hace acepción de personas? Eso es la idea de la discriminación. Dios no dice, oye, tú eres de ese color, oye, tú tienes esta estatura, oye, tú vienes de este trasfondo. No, no me interesas. No, sino que a Dios le interesan todos y quiere salvar a todos y murió por todos. No hace acepción de personas. Literalmente, Él no mira las caras. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Entonces, y hace lo justo, les acepto. Dice, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Mi paz os dejo, ¿no? Mi paz os doy. Que Él es Señor de todos. Fijaos, estos son tesoros que nos podemos llevar a casa. Aquí se nos está explicando el Evangelio. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel. Dios envía el mensaje a los hijos de Israel predicando que ha llegado la paz por medio de Cristo. Tú puedes ser reconciliado con Dios si crees en Él. Dice que Él es Señor de todos, lo cual es muy fuerte porque, como ya os lo he dicho en muchas ocasiones, la palabra Kyrios, Señor, era la que se utilizaba para Yahvé en el Antiguo Testamento, en la traducción Septuaginta. Todo el mundo sabía que Señor, Kyrios, y Cornelio lo sabría, es Yahvé. Que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, del norte de Israel, después del bautismo que Juan predicó. ¿Y qué ocurrió? Vosotros sabéis, insiste, cómo Dios ungió, o sea que era algo conocido. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ya sabéis por qué se le llama a Jesús el Cristo, como dice en el 36, Jesús el Cristo. Solo en español, hasta donde llega mi conocimiento, las dos palabras están unidas. En todos los demás idiomas es Jesús el Cristo. Jesús Cristo, no Jesús Cristo, ¿vale? No es un nombre, ¿vale? Sino que Jesús es el nombre y Cristo es el título. Es la palabra Mashiach en hebreo, Christos en griego, y significa ungido. Por eso dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. No hacía falta el símbolo del aceite en el caso de Jesús, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo, pero lo ungió con el Espíritu Santo. Y si os acordáis, Juan el Bautista, Dios le había avisado, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Y eso es lo que pasó, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, ¿no? Dinamis.
el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Los seres humanos están oprimidos por el diablo hasta que llegan a Jesús. De una manera o de otra, Juan el apóstol declara en el quinto capítulo de su primera carta: el mundo entero está bajo el maligno, pero vosotros estáis en el verdadero. El cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Dios confirmaba la identidad de la obra de Cristo. ¿Qué más? Dice: los gentiles reciben el Espíritu Santo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mientras él hablaba. Ni siquiera terminó de decir lo último que quería. Mientras él hablaba ya sucedió el milagro. ¿Sabéis por qué? Porque la fe en Jesucristo ya se ha activado en los corazones de todos los oyentes, de sus amigos íntimos, de los parientes, de la familia y del propio Cornelio. Qué hermoso es. Ay, ¿cómo se verifica eso de que pasó esto? ¿Cómo se verifica que el Espíritu Santo cayó? Es algo invisible, ¿no? Mirad. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, esos 6 que acompañaron a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: de momento no pasamos ahí. Pero fijaos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Les recuerda el hablar en lenguas de Hechos 2, milagro de comunicación, para que ellos entiendan que esto está sucediendo con ellos, la misma aprobación Dios está dando a los gentiles. Y después exaltaban a Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16? Cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorificar, exaltar a Dios. Entonces es señal cuando tú alabas a Dios, reconoces a Dios, glorificas a Dios. Cuando eres cristocéntrico, es cuando tienes señal del Espíritu Santo, de haberlo recibido. Entonces, antes de pasar allí, os leo algunos comentarios. Se hablaba de que se manifestaron. Dice que Dios no solo levantó a Jesús de entre los muertos, hermanos, sino que permitió que fuera visto por testigos que comieron y vivieron con Él. Es muy importante en el Evangelio no solo la muerte, sepultura y resurrección, sino también las apariciones de Jesús post-mortem. Las apariciones de Jesús a multitudes de testigos. Estamos hablando de algo que ellos empíricamente vieron. Multitud de personas. Y en varias ocasiones. Hechos, capítulo 10, 43, leímos sobre el perdón de los pecados, el cual es anunciado a través de Cristo. La persona piadosa también necesita el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Pensar, una persona que podía conocer a Dios, que quedar justificada por su fe, lo que sea, pero una vez que el Evangelio puede llegar a esa persona no puede sino venir a Jesucristo. Entonces Dios envía un ángel a esa persona creyente y aprovecha ese hecho para enseñar una lección a Pedro y a toda la iglesia, de que a partir de ahora los gentiles también formarán parte de ese mismo cuerpo de Cristo, por el cual Cristo pagó en la cruz. Dice
En 10:45 habíamos leído también sobre los gentiles. Los creyentes judíos se asombraron de esta evidencia de igualdad entre creyentes y gentiles y judíos delante de Dios. En cuanto al hablar en lenguas, Dios nuevamente usa el don de lenguas para validar la realidad de un evento. La aceptación por Dios de los gentiles en la iglesia, cosa que leímos en Hechos 2, 1 al 4, y leeríamos en el 19, 1 al 7 de Hechos. ¿Y cómo termina? Después de que ellos visiblemente manifestaron haber recibido el Espíritu Santo, de ser salvos, una vez que son salvos, una vez que ya son hijos de Dios, una vez que ya recibieron el Espíritu Santo, una vez que ya han creído, por lo cual han recibido el Espíritu, ¿qué se hace después de haber sido salvos? Pregunta Pedro, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces, ¿qué pregunta Pedro? ¿Hay derecho para impedir el bautismo en agua a personas a las que Dios ya acaba de salvar delante de nuestros ojos? No hay razón. Por lo tanto, con esos 8 testigos de la circuncisión, deciden bautizar a Cornelio, a su casa, a sus parientes y a los amigos íntimos. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días, o sea que pudo estar con ellos y darles cierto discipulado, contarles más de Jesús, contarles más del Señor. Qué bueno que se haya podido quedar con ellos unos días. Ahora mirad, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Algunas personas se preguntan por ahí, ¿qué es eso del bautismo en el nombre de Jesucristo? Porque Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues es muy importante entender que en el nombre de es en autoridad de. ¿Cuál es el bautismo hecho en la autoridad de Jesucristo? Aquel que él, en una versión más larga, autorizó y indicó a los apóstoles que hicieran. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿cómo nos decidimos? Porque aquí leemos el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero quiero que penséis que aquí hay 2 cosas a tener en cuenta. La primera, era muy importante recalcar a Jesucristo, porque es Él el que salva a las personas. Y ellos se tenían que identificar con Cristo. Del Espíritu Santo ellos ya habían oído, del Dios el Padre sin duda, pero es en Jesucristo en quien tenían que depositar toda su confianza. También hay otra razón muy sencilla, muy pragmática, que decir el nombre de Jesucristo es mucho más corto que decir el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y encima repetirlo tantas veces a lo largo del libro de los Hechos. Sería muy redundante estar diciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cada vez que quisieras escribir eso. Es más, pensar que había que elegir y ahorrar palabras, porque estamos hablando de papiros, estamos hablando de pergaminos, pieles de animales, cosas que tenían mucho coste, y tenían que decir lo que tenían que decir, pero intentar pues ser razonables con la extensión que utilizaban, porque pues si la piel se termina, la piel se ha terminado, no es un papel que tú vayas a añadir a un archivador como hoy. Entonces, esto, hay otra persona, otro de los padres de la iglesia que tenía esta práctica, y a veces él decía el nombre del Señor o el nombre de Jesús, y entonces viene y dice, ¿veis? No, es que él en otros libros también decían el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que hay que tener en cuenta, que a veces, de manera muy práctica, se hacen abreviaciones.
Y por el otro lado, como acabo de indicar, en la centralidad de Jesucristo. Al Espíritu Santo sabían quién es, el Padre también, pero es en Cristo en quien debían confiar. Por eso Hechos insiste constantemente, bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el bautismo en el nombre de Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo que Jesucristo mandó. Continuamos. Hechos 29, tu vida. Hechos solo tiene 28 capítulos, pero como siempre digo, la historia de la iglesia continúa y hoy te toca a ti ser testigo de Jesús el Mesías, a ti, a mí. Por lo tanto, sé lleno del Espíritu Santo y sé testigo de Jesús en esta semana, donde Dios te haya colocado. Que la gracia del Señor sea con vosotros.